Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se encienden luces rojas en el sector eléctrico. Dos malas noticias recibieron las empresas de energía. De un lado, un nuevo decreto de emergencia económica les impondrá nuevos cargos a los generadores. Y de otro lado, el gobierno suspendió las exportaciones de electricidad a Ecuador. Analizaremos ambos temas con Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC. Crisis con Ecuador afectará a cientos de empresas. La espiral de medidas y retaliaciones entre Ecuador y Colombia tiene en vilo los ingresos de fabricantes de autopartes, plásticos, alimentos, agroquímicos y muchos más productos. Les contaremos las preocupaciones que tienen nuestros exportadores. Las dudas sobre el derecho a las vacaciones. Aunque el periodo legal de descanso es algo habitual para miles de trabajadores, para otros colombianos genera dudas y confusiones. Hoy hablaremos con una experta de la compañía Sigo, quien nos ayudará a aclarar las dudas. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de dos preocupaciones que tienen hoy muchos empresarios del sector eléctrico y surgen por situaciones originadas con la emergencia económica y con la crisis que hay entre Colombia y Ecuador. Doctor Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Luisa, buenas noches, un saludo para ti y todas las personas que nos ven. Doctor, hablemos primero de ese decreto de emergencia económica que les impone a ustedes en una contribución que deben hacer a la Superintendencia de Subsidios. ¿En qué consiste esa contribución? Pues Luisa, mira, la verdad es que una vez conocido el decreto esta mañana y se hicieron los primeros análisis, es un tema bastante irresponsable de parte del gobierno que raya incluso en temas expropiatorios y te voy a explicar por qué. Hoy en día existe una deuda por parte de una empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y obviamente el Ministerio de Hacienda ahí detrás, que le debe al sector eléctrico 1.7 billones de pesos y que está generando un problema de riesgo sistémico. ¿Qué significa esto? Que si esa empresa llega a fallar, nos vamos a quebrar todos los agentes. A ese nivel y a ese punto está la situación. Entonces el Ministerio de Hacienda, a través de este decreto de emergencia económica, que te digo es expropiatorio, lo que está haciendo es diciendo, como usted, yo le estoy debiendo a usted una plata, le estoy debiendo 1.7 billones de pesos y a los agentes térmicos 1.1, pues ahora le voy a cobrar un tributo para recaudar esa plata a través de este decreto de emergencia económica y pagarle. Es decir, esto es un autopago. Esto no es ninguna otra cosa diferente a decirle a los agentes, mire, olvídese de su deuda, yo le voy a quitar impuestos, por el lado de impuestos le voy a quitar utilidades a usted en el 2.5%, voy a tratar de recoger más de 300.000 millones de pesos y voy a nutrir el fondo empresarial de la superintendencia para tratar de pagarle algo a usted. Entonces, esto no es más que un autopago. Y en ese orden de ideas, lo complejo de esto es que recordarle a la gente que esta empresa Aire fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos hace año y medio, encontró unas deudas de los accionistas anteriores de más o menos unos 500.000 millones y esas deudas hoy, después de la mala gestión, de los malos manejos que ha tenido la compañía, ya van 1.7 billones de pesos. Entonces, como te digo, esto no es otra cosa que decirle a los agentes, oiga, voy a recogerle plata de usted para pagar su propia deuda. Doctor Alejandro, y la otra medida que también dice el gobierno es que ustedes le deben pagar con energía a esas empresas de la costa. ¿Cómo es esto? Pues mira, eso es básicamente volver al trueque, es cambiar una cosa por otra. Lo que nos está diciendo ahí a las empresas hidráulicas es, sígale vendiendo energía, y ahí importante hago una pausa, Luisa, y recordar que esa superintendencia hace ya un año y medio sacó una circular diciendo que los agentes no podían dejar de venderle energía a Aire, tanto los térmicos como los hidráulicos. Entonces imagínate la situación. Yo no puedo parar de venderle energía y ahora me están diciendo, véndame su energía, deme su energía, pero no se la voy a pagar con plata. Se la voy a pagar no con liquidez, sino que se la voy a pagar con expectativas futuras de renta. Entonces descuéntese de la renta lo que me traslade por el lado
por el lado de esa energía que me está dando en el día a día para la empresa Aire. Entonces, pues ahí el tema es que estamos desvirtuando totalmente la forma como funciona el sector eléctrico, que es a través de contratos, que es a través de pagos ciertos, que es a través de la bolsa en el día a día. Y muy grave pues todo esto porque, como te digo, esto es hacerle conejo al sector desde todo punto de vista, verle la cara al sector y ponerle una situación financiera muy compleja, muy complicada, que lo que te digo que donde nos va a llevar esto es a que muy posiblemente tengamos apagón desde el punto de vista financiero más pronto que tarde. Claro, doctor, esto les saldría a ustedes muy costosos asumir todos estos cambios. Sí, total, como te decía, solamente por el lado del artículo 1, que son utilidades de años anteriores, además, porque es que el decreto no está diciendo que es sobre utilidades futuras, sino que el cálculo sale sobre utilidades anteriores. Ahí estamos hablando que se están recaudando más o menos, se estarían recaudando más o menos unos más de 300.000 millones de pesos. Y por el otro lado le están diciendo, te aprieta la caja a las generadoras diciendo, mire, entregue la energía y después crucémoslo contra renta. Al final de cuentas, ¿usted cree que esto va a salir también del bolsillo de los consumidores? Al final se va a tener que traducir estos cambios y estos sobrecostos en el consumidor final. Pues fíjate que uno de los artículos que está ahí en el decreto dice que eso no se puede trasladar en los costos y que no puede ser sujeto tampoco, digamos, de la parte contable de los años posteriores. En principio y en teoría diría que no, sí, que no se puede trasladar, pero todos sabemos que mayores impuestos, que mayores costos, pues al final del día hace más costosa la prestación del servicio. Y si no puedo trasladarlo, pues obviamente va contra la caja de las empresas. Si se traslada, va contra los usuarios, pero al final del día el sistema cada vez cuesta más, cada vez vale más y el gobierno, en lugar de sacar del presupuesto general de la nación, de su competencia, porque eso es competencia del Ministerio de Hacienda, como lo dice la ley, de nutrir el fondo empresarial, no lo está haciendo, sino que nos está diciendo a todos, oiga, mire, recuerda también que hace poco habían sacado esa resolución donde los usuarios también tenían que pagar 8 pesos, entonces ahora es 8 pesos de los usuarios y de las generadoras pues saquemos también utilidades pasadas para hacer esos autopagos. Doctor Castañeda, y ahorita hablemos de otro tema que hoy ha sido noticia y es todo esto de la energía con Ecuador. Hace algunas horas el gobierno, el presidente Gustavo Petro, en un tuit dice que se les vendería nuevamente energía a Ecuador luego del anuncio del ministro de Energía aquí de Colombia de suspender esa venta de energía a Ecuador. Dijo al presidente que por el momento deben primero garantizar la suficiencia energética en nuestro país para luego volverles a vender. ¿Cómo recibe usted este mensaje? Es decir, en este momento estamos en una eventual crisis o en los próximos meses, ¿o por qué el presidente dice esto? Pues mira que es un mensaje contradictorio, la verdad. Todos entendemos que la decisión del Ministerio de Minas y Energía y ustedes que atendieron al ministro de Minas y Energía esta mañana, habló de reciprocidad. Sí, es decir, la resolución habla efectivamente lo que dice el presidente de que en virtud de que tenemos una situación energética compleja, tiene que garantizar primero los recursos, digamos, el abastecimiento nacional. Sin embargo, cuando uno va y mira, pues hoy en día tenemos unos embalses del 80%, las térmicas están apagadas, solamente estamos usando el 10% de lo que consume Colombia estaba siendo atendido con plantas térmicas. Tenemos una buena reserva y está lloviendo muchísimo, sigue lloviendo por encima de los niveles históricos en enero, lo cual pues nos hace pensar que el verano nuestro no va a ser complejo. Ahora, del otro lado, pues esto sí claramente es un tema comercial, es un tema netamente de reciprocidad, como dijo el ministro de Minas y Energía y el mismo presidente, desde el punto de vista arancelario. Que la discusión arranca ayer con la imposición del 30% a todos los productos, luego el ministro de Minas dice que va a quitar de una consulta que se hacía para poderle vender a Ecuador a través de contratos. Luego entonces Ecuador dice, no, pero es que no es a todos los productos y amanecemos hoy con el tema de no, ya se suspende definitivamente la exportación, más bien temporalmente la exportación a Ecuador. Esto obviamente tiene unas implicaciones desde el punto de vista de un negocio que se va a perder. Es decir, para nosotros como generadores son negocios complementarios la exportación a Ecuador. Nuestro principal negocio es venderle a los colombianos, obviamente, pero este tipo de negocios con Ecuador, fíjate que en el año 2024 sumaron casi 360 millones de dólares para la gran mayoría de generadores que atendieron esa exportación. Recientemente, en el mes de diciembre, las exportaciones sumaron 18 millones de dólares. Entonces, pues sí hay una afectación desde el punto de vista de exportación, de volumen, de cantidad y obviamente de recursos, pero aquí digamos, el que creo que va a sufrir más obviamente es Ecuador porque ellos dependen más o menos de entre el 9 y el 10% de su demanda es atendida con esa importación
de Colombia. Entonces, si se suspende, como ya se suspendió se va a suspender se suspendió a partir de las 6 de la tarde, pues claramente el que va a sufrir más es Ecuador. Y doctor, ¿usted cree que este no fue un buen momento, sobre todo teniendo en cuenta la fragilidad que hay en este momento en Ecuador para ese abastecimiento de energía eléctrica? ¿No fue un buen momento para que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tomara esta decisión? Pues yo creo que fue un momento coyuntural muy complejo para ellos, tienes toda la razón, porque Ecuador desde el mes de noviembre ya inició su verano. Y a diferencia de nosotros que hemos tenido un verano lluvioso, el verano de ellos no ha sido tan abundante. Y obviamente en el último mes y medio habían venido utilizando el enlace de forma permanente, más o menos de la capacidad de 450 megas estaban utilizando 350, 380 megas, más del 80-85% de la capacidad, porque necesitan esa energía, porque necesitan poder seguir cumpliendo los usuarios del Ecuador. En primera instancia, cuando se habló de la imposición de aranceles del 30, pues decía uno, listo, no les va a costar, por decirte cualquier cosa, 250 pesos el kilovatio o 300 pesos el kilovatio, sino les va a costar 390 pesos el kilovatio. Pero van a tener energía. Hoy ya la situación a este nivel de la escalada es no tengo energía para poder mirar si soy capaz de aguantar mi verano o no, y obviamente pues eso les va a implicar unos costos desde el punto de vista económico de llegar a volver a tener hacia adelante nuevos racionamientos en Ecuador. Doctor Alejandro, y ya para cerrar, ¿cuánto tiempo cree usted que va a durar esta suspensión? O si ya ustedes han hecho acercamientos o con el vecino país o con el gobierno colombiano para analizar todos estos temas que los está afectando. No, hasta el momento digamos que reuniones con el gobierno colombiano no han habido, con el gobierno ecuatoriano tampoco, porque esa es una relación que se da a través de sistemas, es decir, del sistema eléctrico colombiano con el sistema eléctrico ecuatoriano. Pero lo que esperamos todos, Luis, es que un tema, digamos, que es de política y de seguridad, como es el manejo de la frontera, que obviamente uno entiende desde el lado de Ecuador la preocupación que tiene por la creciente presencia de grupos armados ilegales, pues obviamente toma esta medida arancelaria que no debe haber sido, que debe haber sido a través de otros canales. Y lo que esperamos es eso, es que se separen los temas comerciales de la discusión política y de la discusión de seguridad y que se trabaje en esas áreas, en esa área de seguridad, obviamente con la cooperación que se ha venido dando entre los dos países, a través del Ministerio de Defensa, a través de compartir inteligencia, de ese tipo de cosas, pero no generando una guerra arancelaria, una guerra comercial, que al final del día, fíjate que el más afectado con esto, pues es el usuario. Tanto nosotros que importamos arroz de Ecuador como ellos que están teniendo un problema hoy ya real con el no suministro de energía, que es transversal para todos, para toda su economía. Esa es la gran problemática y lo que esperamos es que se reactiven los canales diplomáticos, se vuelva a hablar y se restablezcan, digamos, las exportaciones de energía hacia Ecuador, porque es una relación además que tiene más de 20 años de estarse dando estas transacciones de energía entre los dos países. Sí, doctor, y eso esperamos también todos aquí en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC, por acompañarnos en Signo Pesos. Luisa, a ustedes muchas gracias, muy amables como siempre. Y precisamente sobre el tema eléctrico y las exportaciones de energía a Ecuador, hoy se pronunció el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Veamos las medidas adoptadas por el gobierno en la retaliación a la crisis con Ecuador. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, apareció en rueda de prensa para confirmar la suspensión de exportación de energía a Ecuador, medida que, dijo el ministro, se tomó para responder a una agresión y garantizar la energía de los colombianos. No es una medida que nos guste, no es una medida que nos aliente, no es una medida que queramos porque avanzamos precisamente en ampliar la oferta de energía hacia el pueblo ecuatoriano, pero esta es una respuesta a una medida de agresión del gobierno. Ecuador depende de la energía que compra desde Colombia. En los últimos meses, esa electricidad cubrió entre el 8 y 12% de su demanda eléctrica. Aquí ellos claramente están en desventaja. Para nosotros es un negocio adicional, es un negocio que representa más o menos, como tú lo mencionabas, en el año 2024 representó en promedio 27, 28 millones de dólares mensuales,
Hoy en día es menos porque en ese momento se exportó a unos precios mucho más altos. Hoy en día ese valor está del orden de unos 18, 20 millones de dólares. Pero la guerra comercial por la energía no se quedó en la medida de Colombia. 2 horas después, Ecuador anunció que responde recíprocamente en relación con el uso de un oleoducto de ese país que usa Colombia para transportar petróleo. Sin embargo, no precisó si suspenderá el servicio o impondrá un arancel ni desde cuándo lo hará. Sí, ya incluso lo anunció la ministra, anunció que iba entonces a extender los aranceles precisamente al transporte de crudo. Estamos analizando cuáles serían los impactos, eso insisto, en las distintas compañías, porque allí hay privadas y públicas. Por este oleoducto pasan cerca de 11.000 barriles de crudo colombiano cada día. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere otra faceta de la crisis con Ecuador, el tema comercial que preocupa a cientos de empresas en nuestro país. Ya les cuento los detalles. Gracias por continuar en Signo Pesos. Seguimos hablando de la crisis con Ecuador, porque en Colombia hay más de 2.000 empresas que exportan sus productos al vecino país y que saldrían afectadas por las medidas arancelarias que anunció el presidente de Ecuador. Este es el panorama. Monterrojo es una empresa colombiana que desde hace 6 años exporta papas fritas, plátanos, yucas y otros snacks a Ecuador. El anunciado arancel del 30% a sus productos les cayó como un baldado de agua fría. Este solo cliente representa el 30% de nuestras exportaciones anuales. El año pasado compraron alrededor de $750.000. Nos vuelve prácticamente inviables respecto a los demás productos importados y obviamente nos alarga mucho la brecha con los productos locales allá en Ecuador. Como Monterrojo, son más de 2.700 empresas que cada año exportan sus productos a Ecuador y saldrían perjudicadas con este arancel. De enero a octubre pasado, Colombia exportó a Ecuador 1.529 millones de dólares, mientras que las exportaciones de Ecuador a Colombia sumaron 702,6 millones de dólares. Es decir, la balanza está a favor de Colombia en 826,4 millones de dólares. Entre lo que más exporta Colombia a Ecuador está energía eléctrica, plásticos y manufacturas, medicamentos, azúcares de caña y derivados, aceites vegetales, cosméticos, vehículos y autopartes, alimentos procesados, combustibles, entre otros. El sector de plásticos le vende al año a Ecuador al menos 100 millones de dólares en productos, según explicó el presidente del gremio a Negocios Dito. Si entramos al mercado ecuatoriano con un arancel del 30%, pues va a ser muy difícil, por no decir imposible, ser competitivos en ese mercado. 30% es, digamos que un sobrecosto excesivo. Colombia exporta medicamentos, es muy importante, medicamentos, productos de aseo, productos de belleza, productos alimenticios terminados, productos confitería, papel, plásticos, exporta materiales de construcción. Los productos que trae Colombia de Ecuador son enlatados de atún y pescados, mariscos, aceites vegetales, maderas, arroz, cacao en polvo, entre otros. El presidente de la Cámara Ecuatoriana Colombiana también se mostró preocupado. En el tema de Ecuador, que nosotros aproximadamente compramos a Colombia 2.000 millones de dólares, es decir, 1.990 y algo, de los cuales el 60% corresponden a materia prima para generación y fabricación de productos. Ese 60% va a estar afectado en la proporción de lo que la materia prima significa en esta producción, en un 30%. Y el otro 40% que compramos, producto terminado para comercializar en el Ecuador, va a tener un efecto todavía más fuerte. Entre las empresas de Colombia que exportan a Ecuador están Colombina, Carvajal, Ingenios Azucareros, Jambal, Colgate, Renault, Hino Motors, Toyota, entre otras. Y cambiemos de tema, porque para muchos trabajadores es normal hablar de vacaciones y las reglas que rigen en este derecho, pero muchos más tienen confusiones sobre este tema. Así que hoy aclararemos sus dudas de la mano de una experta. Doctora Lady Gutiérrez, contadora de la empresa Sigo. Buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. Hola, muy buenas noches. Un gusto. Doctora, hablemos y partamos de lo básico. ¿En qué consiste ese derecho a las vacaciones que tenemos los trabajadores? Bueno, el derecho a las vacaciones consiste en que todo trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de descanso remunerado por un año de trabajo que tengamos. Y su finalidad principal siempre va a ser el descanso físico y mental del trabajador.
Y hablemos de esos días. ¿Cuántos días? Bueno, usted dice son 15 días, pero ¿cómo los puedo tomar yo? ¿Los puedo partir desde un día, 2 días? ¿O cuántos mínimo y cuántos máximo me podría tomar? Pues lo ideal es que yo apenas cumpla mi periodo de vacaciones pueda salir y tomar mis 15 días, ¿no? Pero también lo puedo hacer de manera fraccionada. Obviamente esto tiene que ser coordinado y acordado entre el trabajador y el empleador, donde se tiene que garantizar pues que ese trabajo, o sea, que esa oportunidad que yo tengo para descansar sea de calidad y sea buena, pero yo lo puedo fraccionar. ¿Y quién escoge la fecha? Es decir, yo voy y le digo a mi jefe, quiero tomar mis vacaciones en estas fechas, ¿es posible? ¿O cómo se puede lograr ese acuerdo? Ese acuerdo lo puedo hacer verbal, puedo llegar a un acuerdo con mi trabajador. Y lo principal aquí es que siempre se conserve que tiene que descansar. ¿Sí? Hay una condición que puede ser en dinero, pero siempre se conserva que tenga que ser un tiempo prudente en días para descansar. Y yo lo puedo coordinar con mi empleador, pero también el empleador puede decir, porque como es la responsabilidad de él, de que el trabajador salga a sus vacaciones, él puede decir y tomar unas fechas y coordinar con su empleado y decirle, por favor, sal a vacaciones en estas fechas. Y hablando del tema del dinero, ¿cuándo puedo decir o solicitar yo que me den ese dinero? ¿Y cómo se calcula eso que recibe el trabajador? Bueno, los días para poder tomarme yo mi dinero para vacaciones, yo puedo coordinarlo con mi empleador. El empleador y el trabajador tienen que llegar a un común acuerdo y tiene que haber algo escrito donde se estipule, pero este pago no puede superar el 50% de mis días, ¿sí? O sea, y tiene que ser recorrido, no puede ser que yo diga, me voy a tomar estos días y después me puedes dar el dinero. No tiene que ser, yo tomo este periodo de vacaciones disfrutados y también a su vez de una vez me tiene que hacer el pago de dichas vacaciones. ¿Cuántos periodos? Pero solamente, sí, señora. Perdona, pero solamente tiene que ser máximo el 50% de esos días. Lo que va a recibir en dinero. ¿Cuántos periodos máximos puedo acumular de vacaciones? La norma permite la acumulación de vacaciones por 2 periodos, ¿sí? Con el objetivo de garantizarle el descanso a ese empleado. Pero para ello la empresa y el trabajador tienen que llegar a un acuerdo que permita que ese periodo lo pueda disfrutar y no pueda superar esos dos años. ¿Y es verdad que si uno acumula más de esos 2 periodos, se pueden perder las vacaciones? No se pierden automáticamente, pero la acumulación de días no es legal y no es recomendable. El empleador tiene la obligación de garantizar que el trabajador disfrute sus vacaciones y permitirle la acumulación al empleador o yo como empresa me puede generar incumplimientos legales e incumplimientos también con temas de riesgo laboral, ¿no? Porque voy a tener un empleado cansado, agotado, que puede terminar en cosas que no queremos. Doctora, y si yo, por ejemplo, tengo 2 periodos de vacaciones acumulados, pero quiero pedir 20, 25 días, ¿lo puedo hacer? Lo puedes hacer, desde que esté coordinado, pues obviamente con tu empleado. ¿Y la empresa podría en algunos casos obligar al trabajador a tomar este periodo de vacaciones en algún momento? ¿Lo puede hacer la empresa de obligarlo? Sí lo puede hacer porque es que finalmente es responsabilidad del empleador que tome sus vacaciones sus trabajadores, entonces sí lo puede obligar. Y hablando un poco de las empresas, usted que asesora y ustedes que le llevan justamente esos acompañamientos a las empresas desde la compañía en la que usted hace parte, ese tema de las vacaciones, ¿qué hacen más los empleados? ¿Toman sus días o prefieren en algunos casos que les paguen? ¿Qué es lo que ustedes más han visto? Bueno, finalmente se ve de todo, pero lo que siempre se les recomienda es que tomen sus días. O sea, es importante la salud física y mental. Entonces, lo recomendable es que siempre evaluemos y miremos que el personal descanse. Doctora, y bueno, ya para ir cerrando, ustedes hablan también de todas esas reglas que tienen las empresas. ¿Qué pasa si en algún caso eventualmente una empresa no le permite a su trabajador tomar las vacaciones? ¿Qué pasa ahí en ese caso y qué puede hacer el trabajador?
No, pues ahí el trabajador tiene que alzar la mano y irse por parte de la ley y poder validar por qué no le quieren dejar tomar esas vacaciones, porque yo como empleado tengo el derecho de tomarme esas vacaciones. Entonces ahí sí hay que mirar la parte legal y poderlo revisar pues caso por caso, ¿no? Pero el trabajador tiene toda la obligación de que haya cumplido sus periodos, de que tenga sus días causados, importante, ¿no? Que tenga los días causados para poderlos disfrutar. No se puede, por ley no se puede dar como días a futuro, días anticipados. Tiene que haber causado los días. Claro, y si por ejemplo yo estoy nueva en una empresa y llevo apenas 6 meses y llevo la mitad de ese periodo de vacaciones, ¿puedo solicitar esa mitad o la regla o la ley dice es que debo esperar hasta el año? No, las puedes tomar porque tú desde el primer momento que tú entras a la compañía, tú ya empiezas a causar vacaciones. Tú por mes ya tienes un día, medio día para poder tomarlo. Entonces, digamos, si tú llevas 6 meses, ya te vas la mitad de tus días, debes tener 7 días, 6 días causados ya para tomar vacaciones. Entonces, ahí lo puedes tomar y puedes alzar la mano para tomarte tus vacaciones, porque ya están causados. Bueno, doctora Lady Gutiérrez, contadora de la empresa Sigo, muchísimas gracias por acompañarnos en Signo Pesos con este tema tan interesante. Con mucho gusto. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato de la Cámara Colombiana del Libro. Durante 2025, los libros más vendidos en Colombia fueron en la categoría de ficción para adultos El último secreto de Dan Brown. En la categoría infantil y juvenil, el más vendido fue Terapia para llevar 100 herramientas psicológicas para llevar mejor tu día a día, de Ana Pérez. Y en no ficción para adultos, Hábitos Atómicos, un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.